Buenas tardes, mi nombre es Leticia Bao, yo trabajo en la unidad de entomología de Facultad de Agronomía, pertenezco al grupo técnico articulador del proyecto FPTA, y en el día de hoy lo que les voy a hablar es sobre la importancia y las técnicas de monitoreo de plagas y enemigos naturales en los programas de control biológico. Vamos a hablar de la importancia entonces y las técnicas de monitoreo de plagas y enemigos naturales en los programas de control biológico. El monitoreo es una actividad que es muy importante en cualquier forma de producción, ya sea utilizando el control biológico o no. ¿Por qué? Porque es la base para cualquier manejo racional que se quiera realizar sobre el cultivo, ¿sí? En cualquier sistema de producción, repito. ¿Por qué es importante monitorear? ¿Qué es lo que hace tan importante esta herramienta, esta actividad? El monitoreo lo que nos permite es conocer el estado sanitario del cultivo en cada momento que lo realicemos, ¿sí? Eso nos va a permitir conocer no solo si está presente la plaga o nuestras plagas de interés, sino a su vez saber cuál es el nivel de riesgo que esa plaga representa en nuestro cultivo. No va a ser lo mismo una situación como la de la izquierda, donde empezamos a detectar inicialmente los primeros individuos de la plaga, como la imagen que vemos en el centro, marcado con el círculo amarillo, donde ya comenzamos a encontrar más individuos, o la imagen de la derecha, donde nuestra situación ya se fue de control y el nivel de plaga es muy importante. Entonces, la primera cosa es nos muestra la foto, el estado de situación de las plagas en nuestro cultivo en el momento que lo realizamos. A su vez, en la medida que nosotros hacemos el monitoreo en forma frecuente, semanal, sostenida en el tiempo, a lo largo de toda la temporada, nos va a permitir conocer la variación, cómo evoluciona la población de la plaga a lo largo del tiempo. Y repito que esta es una herramienta fundamental para la correcta toma de decisiones de control por parte del técnico asesor. Es la base, es el fundamento para tomar esa decisión. Otra de las cosas que tiene como beneficio el monitoreo es que si nosotros hacemos ese monitoreo frecuente desde el inicio del cultivo, vamos a poder tener una detección temprana de las plagas. Vamos a poder entonces detectar rápidamente los primeros focos y no necesariamente tener que hacer aplicaciones generales. Entonces vamos a poder, esos focos que estamos ubicando, controlarlos solamente a nivel localizado. Todas estas estrategias, poder definir el momento correcto de control, poder detectar y hacer una primera aplicación en focos, nos va a llevar a lograr usar menos insecticidas. ¿Qué ocurriría si no monitoreamos? Si no monitoreamos, podemos estar haciendo aplicaciones equivocadas, innecesarias, en momentos en que la plaga todavía no está presente, o incluso en momentos en los que ya la plaga se fue de control y no es tan eficiente, no es el momento ideal para realizarlo. ¿Eso qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un costo económico innecesario, porque estoy retomando una decisión en el momento que no va a tener un efecto, en el efecto deseado de control, y a su vez un costo ambiental, porque las aplicaciones van a tener impacto también sobre los enemigos naturales que están presentes en nuestro cultivo y que de por sí pueden estar generando o representan cierto control natural de nuestras potenciales plagas. Entonces, está claro la importancia del monitoreo, y vamos a ver algunos criterios generales de cómo monitorear y cómo recorrer y seleccionar las plantas. Uno de los criterios básicos es comenzar a recorrer en el mismo predio los invernáculos primero, los invernáculos recién trasplantados. Porque los invernáculos recién trasplantados se supone que tienen un mejor estado sanitario y además son más vulnerables a cualquier tipo de daño. Y por último, ir hacia los invernáculos más viejos, donde ya los problemas sanitarios pueden haber ocurrido a lo largo de la temporada. De esa manera nosotros evitamos, recorriendo primero los cultivos más jóvenes y por último los cultivos más viejos, evitamos la posibilidad de transportar en nuestra ropa, en nuestras herramientas, en nuestros zapatos, algunos individuos que puedan ir de un invernáculo a otro, ¿sí? Cuando definimos entrar al invernáculo y recorrerlo para monitorear, es importante recorrer todas las filas del invernáculo, independientemente de que sean o no seleccionadas para monitorear. Esto es lo que nos da la posibilidad de tener un paneo general de la situación del invernáculo,
y nos permite hacer una detección también de los focos que yo les decía hoy. Cuando definimos monitorear, también tenemos que seleccionar cierto número de plantas al azar, y esas plantas que vamos seleccionando al azar en el monitoreo, sí vamos a tener que observarlas completamente para poder detectar las plagas en esas plantas. En la medida que detectamos focos, una cosa muy útil y que normalmente se realiza, es marcar ese foco con alguna cinta de algún color, o por lo menos con una cinta, generalmente los alambres, para indicar y localizar fácilmente el foco donde detectamos la plaga, y eso nos va a permitir marcarlo para, en la medida que se decida hacer una aplicación en focos, localizarlo fácilmente, y después queda marcado para poder hacer un seguimiento de cómo se comporta ese foco, si la medida que nosotros tomamos para controlar ese foco está funcionando o no. Bien, recorremos, miramos las plantas y tratamos de reconocer lo que encontramos sobre la planta. Es importante tener en cuenta que no todo lo que está sobre la planta es una plaga, y es importante reconocer y lograr diferenciar los organismos que se nos presentan en el monitoreo. Por eso es importante tener un entrenamiento en ello. La diferenciación, poder diferenciar correctamente las plagas de otros organismos, es fundamental porque nos para de distinta manera frente al cultivo a la hora de tomar decisiones. Acá lo que les muestro es un ejemplo en el recuadro rojo, es una especie muy conocida por ustedes, el San Antonio verde, que es de una familia muy similar a este coleóptero que está a la derecha, ¿sí? Si ustedes lo ven, en forma son muy similares, pero el que recuadro en rojo es una plaga y el que recuadro en verde es un enemigo natural, es un predador de pulgones. De esa manera, si en el monitoreo yo registro el individuo que está, o la especie que está en el recuadro rojo, debería estar alerta y visualizar cómo viene evolucionando eso a lo largo del tiempo para saber si es necesario tomar alguna medida de control, mientras que si en el monitoreo detecto una situación como la del recuadro verde, observo una especie que es depredadora, que particularmente tiene preferencia de alimentarse por pulgones. Entonces el reconocimiento es fundamental para saber qué es lo que tenemos, cuál es el riesgo de lo que tenemos presente. Vamos a ver que hay especies que son neutras para el cultivo, es decir, no tienen ningún efecto ni positivo ni negativo, especies que son plagas, que potencialmente podrían tener un efecto negativo, y hay especies que son muy benéficas, y en la medida que tengamos especies que son beneficiosas, esas son las que tenemos que conservar también. Entonces, todo este trabajo que hacemos de recorrer, de observar, de monitorear, de discriminar si tenemos solo plagas o si también tenemos enemigos naturales o especies neutras, nos va a permitir conocer el estado de situación respecto a la abundancia de estos grupos, y ese conocimiento nos va a permitir valorizar los recursos que están presentes en el predio, para poderlos conservar y potenciar a través de un manejo cuidadoso del ambiente. ¿Sí? Nosotros empezamos a conocer mejor el predio y a agregarle valor al predio, a decir, bueno, estos recursos tienen este valor porque me regulan o tienen cierto grado de regulación de algunas posibles plagas. En el marco de los programas de control biológico, el monitoreo no es menos importante. Simplemente que agregamos el foco en además monitorear el balance entre la plaga y el enemigo natural liberado. ¿Sí? De esta manera lo que nosotros vamos a poder hacer a través del monitoreo de este binomio plaga-enemigo natural liberado es conocer si ese enemigo natural está funcionando, está controlando, está regulando la plaga, y además conocer si ese enemigo natural se conserva o sigue presente o continúa presente a lo largo de todo el periodo de nuestro cultivo. Entonces, en el marco del control biológico, el monitoreo, además de conocer el estado de situación de las plagas, como veníamos viendo hasta ahora, nos va a hacer un énfasis en conocer el nivel de las poblaciones de los controladores que liberamos. ¿Sí? Y a su vez, en el marco de los programas de control biológico, normalmente se comienza a reducir marcadamente el uso de insecticidas, y pueden surgir o pueden observarse algunos problemas potenciales de plagas que antes no se detectaban por el intenso uso de insecticidas. El monitoreo nos va a permitir eso, nos va a permitir también detectar algunas situaciones puntuales que puedan aparecer, y cada vez más conocer
mejor nuestro predio. A modo de ejemplo, aquí les presento una plaga muy conocida para ustedes en el cultivo de tomate, la mosca blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum, ¿sí? Imaginemos que tenemos un ataque de esa plaga muy intenso, donde podemos tener daños de fumagina incluso, ¿sí? Pero si nosotros realizamos el monitoreo y observamos solo adultos de mosca blanca, es una situación diferente a que si recorriendo logramos observar, además, formas inmaduras de coloración negra. Las ninfas y los puparios, negros, de coloración negra, nos indican que hay parasitismo, que hay organismos que están parasitando a la mosca y que están ejerciendo cierto nivel de control. En el caso de que les planteo, es una avispita que parasita la mosca blanca, que se llama Encarsia formosa, y que puede estar generando o provocando un cierto nivel de control natural de la plaga. Eso nos lo va a brindar y nos lo va a aportar en la medida que hagamos un monitoreo y recorramos y detectamos esos puparios de coloración negra. Otro ejemplo, en el cultivo de morrón, los pulgones, muy conocidos, supongamos que tenemos una situación en la que tenemos una infestación por pulgones, el monitoreo que nos va a brindar. Vamos a recorrer el cultivo, y si recorremos el cultivo podemos observar las colonias de pulgones, como les marco acá en la imagen en el recuadro rojo, pero la situación va a ser diferente si nosotros recorriendo observamos, por ejemplo, estas momias, que son pulgones parasitados, ¿sí?, por avispitas, que también están controlando, o si encontramos larvas de coccinélidos, como esta imagen que les observo acá, o adultos de coccinélidos, que son todos controladores de los pulgones. Entonces ahí no va a ser la misma situación si solo observamos colonias de pulgones, a que si además empezamos a encontrar estos enemigos naturales. El riesgo va a ser diferente y las decisiones de manejo que se tomen también van a estar, van a ser diferentes, considerando que tenemos cierto grado de control natural en el cultivo. Obviamente, para todo este trabajo de monitoreo, es importante contar con material de apoyo para el reconocimiento. Por eso que se han ido diseñando guías para reconocer tanto lo que son las plagas como los enemigos naturales. ¿Qué nos deja entonces el monitoreo? A modo de resumen, una de las cosas más importantes que nos deja el monitoreo es conocer la situación sanitaria, ¿sí? Y esa situación sanitaria que nosotros evaluamos en cada momento que hacemos el monitoreo, cada semana que hacemos el monitoreo, es la base fundamental para tomar una correcta para tener una correcta toma de decisiones de control, ¿sí? Eso lo tenemos en cada monitoreo. En la medida que trabajamos así, que tomamos el monitoreo como base para las decisiones de control, vamos inevitablemente a lograr una reducción en el número de aplicaciones, ¿sí? Porque el monitoreo, recuerden que habíamos dicho que nos permite una detección temprana. Si tenemos detección temprana podemos hacer una aplicación en focos, eso ya es una aplicación reducida de insecticidas, y luego también vamos a poder hacer aplicaciones en los momentos que solamente sean necesarios y los momentos óptimos para lograr un buen control de las plagas. Por otro lado, vimos que no solo vamos a encontrar plagas, vamos a encontrar otros organismos presentes y que pueden ser neutros, como dijimos, no tener ningún impacto de ningún punto de vista, ni negativo ni positivo, sobre nuestro cultivo, pero también podemos estar encontrando organismos benéficos que ejercen cierto grado de control sobre nuestras plagas, ¿tá? Entonces tenemos esa otra parte del cultivo que observábamos en el monitoreo, el grupo de los benéficos. Y por otro lado, vamos a tener, en la medida que avancemos en el monitoreo sistematizado y que lo sostengamos en el tiempo, a lo largo de distintas temporadas y de varias temporadas, vamos a empezar a ver el predio diferente, lo vamos a empezar a ver como un todo, ¿sí?
porque vamos a empezar a conocer, bueno, en un año de determinadas condiciones climáticas los problemas más grandes fueron estos, en un año con sequía, por ejemplo, los problemas fueron otros, y empezamos a conocer el predio en su totalidad, a verlo como un todo, y a conocer las debilidades y fortalezas incluso de nuestro propio predio. No me queda más que agradecerles y quedar dispuesta para todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias de parte del equipo de trabajo de entomología.